¿Por qué los altercados y el vandalismo en París son algo mucho más importante de lo que te intentan decir los medios de comunicación? Estamos hablando de un síntoma adicional de la decadencia absoluta de Europa y de Occidente, y esto es gravísimo. Vamos a hablar de imágenes que muchos intentan ignorar y otros simplemente silencian, escenas de violencia y caos y vandalismo absoluto. Y esto no es algo que sea una anécdota. Vamos a hablar de todo ello. Escenas de violencia, de caos, fuego en las calles de París. No es una película, no es un tráiler, no es una película de zombies, no es cualquier cosa irrelevante. Estamos hablando de algo mucho más peligroso. Y la pregunta es inevitable. Ante la realidad de una capital europea en pleno siglo XXI, siendo vandalizada de manera brutal por hordas descontroladas, lo que vemos en estos clips son simples disturbios o un síntoma profundo de la decadencia de Europa y de Occidente. Lo que muestran estos vídeos es algo que ya no es excepcional. Enfrentamientos brutales entre manifestantes por la victoria de un equipo. La victoria de un equipo. Es decir, no estamos hablando de la demostración, de la desigualdad, el descontento. Estamos hablando de la realidad de lo que es el vandalismo por el vandalismo. Enfrentamiento entre radicales y policía, que aprovechan estos radicales cualquier excusa para montar un auténtico fuego y una destrucción increíble. Una batalla campal. Quema de mobiliario urbano, saqueos, destrozos en barrios completos. No es una protesta puntual. En los últimos años, París y otras ciudades francesas han vivido oleadas recurrentes de disturbios por este tipo de situaciones. Hemos visto cómo se utilizaba cualquier partido de fútbol para saquear a los que iban a visitar, para introducir la violencia constante. Y detrás de esto vienen muchos factores. Estamos hablando de estos ciudadanos que se han convertido en una subclase dependiente relegada a guetos por esa élite que lo que se ha dedicado es al buenismo de la inmigración, del multiculturalismo, etcétera, etcétera, y lo que se está creando es el caldo de cultivo de la violencia más absoluta. El caldo de cultivo viene de muchas cosas, y no es una cuestión racial. No es una cuestión solamente de inmigración, es una cuestión claramente de unas políticas que lo que hacen es expoliar y asfixiar completamente a las clases medias y a los trabajadores, y encima a los que se supone que benefician con esas políticas sociales, convertirlos en eso, en una subclase dependiente, rehén, relegada a guetos y, por supuesto, completamente alienada. La alienación de la inmensa mayoría de una población que sabe que no tiene ninguna oportunidad en el país más socialista, más gastador y más expoliador a impuestos del mundo. Esto es un síntoma que se repite una y otra vez, aunque cambie la excusa, un partido de fútbol u otro. París es mucho más que una ciudad. Es un símbolo de un proyecto cultural y político de Occidente. Es la capital del Estado-nación referente de libertad, arte, filosofía y ciencia. Que París arda literal y metafóricamente no es solamente un problema local, es la señal de algo que afecta en todo el mundo occidental. Es un estado depredador, es la utilización del concepto del estado de bienestar para convertirse en un estado depredador que ha relegado a centenares de miles de personas al absoluto ostracismo social y económico. Y eso, por supuesto, con un objetivo, que es tener dependientes. Y por eso estas imágenes golpean tanto. Porque claro, esto está ocurriendo en Francia,
el póster del socialismo, el gasto público más alto del mundo, los impuestos los más altos del mundo, Estado por todos los lados, el Estado más grande, los impuestos más altos, la enorme carga fiscal añadida a un gasto público y un gasto social increíble, y un paternalismo y una condescendencia gigantesca que luego lo que ocurre es que lo que demuestra es que esconde una realidad mucho más incómoda. Es decir, que si fuese la solución para la convivencia, para el progreso, para el crecimiento y para mejorar las relaciones sociales y el contrato social, tener un Estado gigante con grandes impuestos y con enorme intervencionismo, entonces esto no pasaría en Francia. Porque lo que ocurre de verdad en Francia es que poco a poco y año tras año, inexorablemente, el sesgo mediático y político miraba hacia otro lado ante la evidencia de ese caldo de cultivo, de esa bomba de relojería que se iba creando con esa sociedad dependiente, con ese gueto de subclases completamente asfixiadas y, por supuesto, relegadas a no tener ningún futuro, que por lo tanto utilizan cualquier excusa para la violencia y las batallas campales. Y esto que ocurre hoy en París va a ocurrir y seguirá ocurriendo en muchas otras grandes ciudades europeas. Detrás de estas escenas no hay una única causa, sino un cóctel explosivo. Número 1, un modelo económico que lleva décadas generando estancamiento, deuda, pérdida de poder adquisitivo para la clase media y trabajadora, altos impuestos y empeoramiento generalizado de las oportunidades. 2, una inmigración mal gestionada, centrada constantemente en esconder a las personas, combinada con una integración completamente fallida, relegada a guetos y con personas que están en desempleo estructural, choque cultural y cero intención de adaptarse. Tercero, un Estado absolutamente hipertrofiado, que promete mucho más de lo que jamás puede cumplir y además crea dependencia y al mismo tiempo recorta en eficacia y se convierte en un Estado depredador en vez de en el estado del bienestar. Y finalmente, número 4, una crisis de autoridad donde las instituciones, partidos y medios son vistos como cada vez más ilegítimos por una parte creciente de la población que no se siente identificada para nada con ese megaestado burocrático y asfixiante que se ha creado durante décadas. Cuando se suma frustración económica, identidades fragmentadas, pérdida de confianza y un Estado que no ofrece ni seguridad ni crecimiento, el resultado es este. Las calles se convierten en el escenario de una batalla campal de alta intensidad. Esta idea de la decadencia de Occidente no es nueva. Desde Oriana Fallaci, muchos pensadores llevan alertando sobre el riesgo de la inmigración descontrolada, los estados cada vez más fagocitadores del crecimiento económico, el estancamiento, la burocracia, la hiperregulación, los altísimos impuestos y relegar a esas clases que finges defender a estar en guetos en los que la ebullición de la situación es uno de los problemas graves, no, lo siguiente. Es decir, son en realidad como ollas a presión en donde ya ni la policía, ni el Estado, ni las empresas tienen la capacidad de entrar y cambiar las cosas. Ya hace más de 100 años que Oswald Spengler hablaba de las civilizaciones que nacen, crecen, se expanden y finalmente decaen. En aquel momento el trauma era la Primera Guerra Mundial. Hoy los síntomas son otros: declive demográfico, crisis de productividad, pérdida de confianza institucional y una cultura que parece más obsesionada con la culpa que con crear y mejorar la situación, con la obsesión constante con esa falacia de la redistribución en vez de la creación de riqueza. Y las llamas en las calles de París son la metáfora visual perfecta de ese proceso. No porque signifiquen que todo se acaba mañana, sino porque muestran un sistema que ha dejado de creer en sí mismo.
Los ciudadanos no se fían de las instituciones, saben que no tienen futuro, saben que no tienen oportunidades y aquellos que tienen oportunidades van a ser expoliados para perpetuar esa pirámide burocrática creciente, ese leviatán que además de presentarse de manera paternalista, después lo que hace es generar muchísimo mayor descontento. Lo que vemos en estos clips no solamente es violencia, sino fracturación absoluta de un modelo económico y social que ha fracasado absolutamente. El estado del bienestar se ha convertido en el estado depredador. Las élites políticas y culturales están tan desconectadas de la realidad cotidiana que tienen que crear narrativas de todo tipo. Y la número uno, la que aparece en todos los medios de comunicación franceses cada 2x3, es que lo que pasa es que ha habido recortes. En vez de decir, no, ese estado elefantiásico, ese leviatán, no solamente es un fracaso absoluto, sino que lo que ha hecho ha sido demoler la confianza de las clases medias y además demoler la confianza también de los supuestos perceptores de esas ayudas. Y luego, unos barrios en donde el Estado no aparece para nada, los relegan, no aparece ni la policía, la movilidad social no existe y la economía informal no es que gane terreno, es que es la única opción. Por lo tanto, entre el mundo de la élite, de la burocracia, de esos que se autodenominan moderados, y la violencia, no es que no haya diálogo, es que lo que hay es resentimiento. Y cuando el único lenguaje que queda es el de la fuerza, la calle se convierte en la vía principal de expresión contra ese estado depredador. Porque cuando una ciudad como París, y esto ya es recurrente, arde constantemente, el mensaje es muy claro. El Estado ha fracasado en su función básica, que es garantizar la seguridad, la ley y el orden, y un marco claro de derechos y deberes. Aquí no hay derechos, no hay deberes, no hay ley, no hay orden, pero lo que sí hay es expolio fiscal, burocracia asfixiante y, por supuesto, un Estado completamente depredador. ¿Y qué es lo que vemos? Gobiernos que, como siempre, actúan tarde y mal. Suben impuestos, alimentan la burocracia, multiplican unas subvenciones que después no solucionan nada y criminalizan a quien señala el problema. De hecho, muchos de ellos, a las personas que dicen lo que yo estoy diciendo, simplemente los silencian. Mientras tanto, esa parte de las élites culturales justifica o minimiza la violencia siempre que encaje con su narrativa, que es ¿cuál? Lo que hace falta es todavía más Estado. Y así la línea entre la protesta y la destrucción impune se borra. Ya no hay delincuentes, lo que hay son víctimas y cuando esas víctimas necesitan que haya más Estado, pues siempre van a ser víctimas y por lo tanto volverán a ser más delincuentes. La gran pregunta es si esta decadencia es inevitable, si Occidente, Europa, está condenada a ser una nota a pie de página en los libros de la historia. Y la respuesta es que el declive no es ni un destino ni una fatalidad, es una elección. Requiere precisamente lo que hoy falta, valentía política para decir la verdad, reformas profundas del Estado y del modelo económico y una defensa clara de la ley, la cultura y la identidad que hicieron prósperas a estas sociedades, defendiendo la propiedad privada, defendiendo la libre empresa y defendiendo el crecimiento empresarial en vez del crecimiento burocrático. Sin embargo, las élites están en otro lugar. Las élites siguen negando la realidad porque les conviene, no nos engañemos. Estas élites se mantienen en la élite poniendo a la clase media, a las empresas y a esta sociedad dependiente debajo de su bota. Y esto es importante porque seguirán diciendo que el problema es que hay poco Estado, poca intervención o poca laxitud. Seguirán ardiendo las calles, los parques, las estaciones y los barrios, y cada crisis va a ser más difícil de controlar que la anterior porque se niega la causa real. La causa real es el fracaso absoluto de un Estado que lo que está haciendo es convertir en ciudadanos soma a la población. Un Estado que no es la solución, sino el gran problema. Estancamiento, altos impuestos, asfixia burocrática, por supuesto, la relegación de las minorías a guetos en los que no tienen ninguna oportunidad y
claramente la olla a presión social en la que nadie que contribuya y nadie de esos que están relegados a guetos puede más. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Estas imágenes de París no son solo una noticia, son una advertencia para cualquier país que repita los mismos errores. Gasto público descontrolado, inmigración descontrolada, deuda creciente, mal llamado multiculturalismo, que en realidad lo que es multirrobo, porque este multiculturalismo lo único que ha hecho ha sido hundir a las propias personas que han ido al país creyendo que iban a recibir muchas cosas gratis y se les ha relegado a guetos. La demonización del mérito y la erosión de la comunidad. Todo eso es el cóctel explosivo y el mensaje es simple y brutal. Si destruyes los cimientos culturales, económicos e institucionales que sostienen una sociedad, esa sociedad acaba implosionando. Eso está pasando en Francia, el Estado más grande, con más impuestos, con más burocracia y con mayor nivel de intervención estatal de todo Occidente. El fracaso absoluto de eso que llamamos el Estado social, porque se ha convertido en el Estado depredador antisocial. Que no te engañes.